El peligro número uno de este siglo será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. Palabras que dijo este hombre hace mucho tiempo atrás. Y es que es una realidad muy grande que en nuestra época, cuando la iglesia pierde ese poder del Espíritu Santo, la iglesia deja de ser iglesia en verdad. Es muy parecido, se recuerda usted cuando en el libro de Apocalipsis se representa que cada iglesia es como un menora o como esa lámpara de 7 brazos. Las menoras servían para poner aceite para que alumbraran. Cuando una iglesia, escúchame bien, pierde esa llenura del Espíritu Santo, o el creyente pierde esa llenura del Espíritu Santo, inmediatamente pues no está sirviendo su vida para el propósito que Dios lo tiene. Un menora o una lámpara servía con el propósito de poner aceite y alumbrar. Pero si la lámpara no está sirviendo, muchas veces el Señor dijo, quitaré la lámpara de su lugar. Entonces es bien importante para el creyente entender el bautismo del Espíritu Santo. Es bien importante no solo entenderlo, sino que también entender el propósito, por qué necesitamos el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Algo que yo comencé a decir la semana pasada, que hay una gran diferencia entre estar sellados con el Espíritu Santo y tener el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. El sello del Espíritu Santo que se nos dio cuando nosotros nos convertimos a Cristo fue, escúchame en esto, para cambiarnos a nosotros, para regenerar nuestras vidas, para que el proceso de justificación en nosotros fuera cambiando, o sea, que cada vez nosotros nos fuéramos pareciendo más al Señor, dejar la vida de pecado. Eso se llama el proceso de regeneración, justificación, santificación. Ese es un proceso que el Señor comenzó desde el día que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Pero luego el Señor le dijo a los discípulos, a pesar de que dice que después que resucitó, sopló sobre ellos, pero a pesar de que sopló sobre ellos, Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mire, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero eso, escúchame bien, no fue el bautismo en el Espíritu Santo. Porque a pesar de que eso había pasado, cuando el Señor se iba a los cielos, les dijo, miren, no salgan a predicar todavía. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que reciban esa llenura del Espíritu Santo, hasta que tengan poder, porque cuando tienen poder, entonces me van a poder ser testigos. Entonces eso es lo que estamos hablando de la investidura de poder. Y dijimos que investidura en el original significa como un manto que se te pone encima. El Señor, cuando a uno lo bautiza en el Espíritu Santo, le pone esa investidura de poder. Y la investidura de poder que le pone usted básicamente es para que nosotros podamos ser testigos del Señor. Si la iglesia no está evangelizando, si nosotros como creyentes tenemos miedo y nos avergonzamos de hablarles a otros de Cristo, es porque no tenemos la investidura de poder, es porque no hemos sido sumergidos en el poder o en el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando viene, escuchen, cuando viene ese poder o cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, nadie lo puede callar a usted. Y por eso estamos hablando de esto, y por eso yo estoy tomando el suficiente tiempo para que nosotros podamos entenderlo, podamos comprenderlo de una manera, pero lo más fácil que se pueda entender, para que lo practiquemos y para que lo anhelemos en nuestras vidas. Uno de los más grandes evangelistas que hubo allá por los 1800 se llamaba el señor Moody. El señor Moody, usted puede escuchar muchas historias sobre la vida del señor Moody. Era un hombre que él nunca fue a un instituto bíblico, fue un hombre sencillo, pero Dios lo levantó con una autoridad muy linda para poder hablar de la palabra de Dios. Y dice de que una de las cosas que él hizo fue, llevar la escuela dominical a lugares donde nunca uno antes se imaginó. ¿Cuántos de ustedes han oído en la historia un cuento de Navidad?
por Charles Dickens. ¿Cuántos han oído esa historia? Un cuento de Navidad, que para Navidad lo hacen. Ahí hay uno. Bueno, si no, investigue. Es una historia muy bonita, un cuento de Navidad. Pues el escritor de esta obra, Charles Dickens, sabe de que fue uno de los alumnos del señor Moody. Él lo encontró en uno de esos lugares pobres donde él iba a hacer escuela dominical, y desde entonces él conoció al Señor. Pues fíjese que este señor Moody, él había ido a Inglaterra, había ido a escuchar a otro predicador famoso, Charles Spurgeon, y dice que cuando él regresaba hablaba muy bien, el ministerio estaba muy floreciente, pero habían dos viejitas que siempre que él pasaba decían: señor Moody, estamos orando por usted. Bueno, no, está bien, gracias. Y volvían a pasar: señor Moody, estamos orando por usted. Amén. Y volvía a pasar: señor Moody, estamos orando. Y un día dice que él andaba mal y le dice: bueno, vengan para acá. ¿Y ustedes por qué están orando por mí? Tienen que orar por las almas, tienen que orar para que las almas se salven. No estén orando tanto por mí. Y él le dice: es que señor Moody, nosotros estamos orando por usted para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y el señor Moody le dice: a ver, ¿de qué se trata eso? Dice que las viejitas le comenzaron a contar, a hablar, y a pesar que él era un hombre, le digo, que predicaba, había ido a Inglaterra y había ido a todos lados, y las mujeres le abrieron la Biblia y le comenzaron en el libro de Hechos a explicarle. Sencillamente, el señor Moody dijo: ¿saben qué? ¿Tienen tiempo el viernes? Pues vengámonos y comencemos a orar, y ustedes van a orar por mí para que yo reciba el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que ese viernes pasó? No, no pasó nada. Y volvamos el otro viernes, le dice: ok, sigamos el otro viernes. El segundo viernes no pasó nada. Por el contrario, el señor Moody dice que comenzó a sentir una desesperación y dijo: Señor, yo necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Por favor, dame el bautismo en el Espíritu Santo. Al tercer viernes, el señor Moody ya no solo estaban orando por él, sino que él se tiraba al piso diciéndole: Señor, bautízame o me muero, bautízame o me muero, bautízame o me muero, bautízame o me muero. Como al quinto viernes, dice que ese poder extraordinario cayó sobre él. Fue una transformación total en su ministerio, que él dice que él no podía entender cómo. Ahora dice, ahora predicaba a veces mensajes de 5 minutos, y dice, cuenta en una ocasión que él dijo: muy bien, todos los que quieran recibir a Cristo, por favor pónganse de pie. Y él vio que toda la congregación se paró. Dijo: no, estoy refiriéndome a los que nunca antes han aceptado a Cristo. Todo el mundo permanecía de pie. Y le decía: pero es que ustedes ya conocen de Cristo. No, dice, nosotros nunca hemos escuchado un mensaje así que ha impactado nuestro corazón, y hoy queremos arrepentirnos de verdad delante de Cristo. Y él escribe en su biografía: jamás, dice, jamás me atrevería a volver a hablar del Evangelio sin tener el bautismo del Espíritu Santo y ese poder para ser testigo de Dios. O sea, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hoy en día esto se ha vuelto como algo obsoleto en la iglesia. Y estoy hablando que nosotros somos una iglesia de tendencia pentecostal. Como decía un hermano por allá, decía: bueno, y hasta el costal perdimos ya, porque ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Nos hemos vuelto frívolos, nos hemos vuelto apagados. Nuestras reuniones parecen funerales, y lo peor de todo es nuestras vidas no están andando como deberían de andar. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta experimentar el gozo del Señor, nos cuesta vivir el cristianismo a duras penas, arrastrados. Venimos a la iglesia, muchas veces las esposas con los esposos vienen hasta peleando porque tenés que ir, y a la fuerza la traen. Ese es el tipo de cristianismo que nosotros estamos viviendo, y eso se debe a que la iglesia ha perdido eso que llamamos la adquisición del poder sobrenatural que se obtiene a través del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy yo quiero hablarle de algo, de la evidencia inicial. Escuchen, evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar lenguas. Yo sé que en el mundo que vivimos ahora en día ya no se cree en esto. Se acusa y dice: eso es diabólico.
Eso no es de Dios. Hay tantas teorías que dicen de que sí es cierto, los de allá de la primera iglesia hablaron, pero ellos hablaron en otros idiomas que los demás personas entendieran. Ellos no estaban hablando jeringonza, como a veces nos dicen a nosotros, jeringonza, eso que ustedes hablan, bla, 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 bla. Eso es una locura, ustedes están locos, dejen de estar hablando eso. Nos hemos intimidado tanto que hemos puesto un sticky tape a nuestra boca y jamás lo volvemos a hablar. Y así va muriendo, así se va perdiendo. Pero hoy yo le quiero demostrar por medio de la palabra de Dios lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la confusión grande que hay en esto? La confusión grande es de que en español solo dice lenguas, lenguas, lenguas y lenguas. Yo la semana pasada le expliqué que básicamente hay dos palabras en el Nuevo Testamento, y quizás hasta una tercera, pero la más importante son dos. La primera es glosa. Glosa significa lengua. Ese miembro de nuestro cuerpo, lengua, eso significa glosa. Y cuando dice la palabra de Dios, y ya lo vamos a leer aquí, de que cuando ellos hablaron en otras lenguas, está hablando de glosas. Está hablando de solo le llama, como quien dice, hablaron en la lengua. Número 2, la segunda palabra que se ocupa es dialectos. Dialecto significa conversación, hablar o lenguaje de un pueblo en particular. Lenguaje de un pueblo en particular. O sea, cuando estamos hablando de que yo le digo, ¿qué lengua habla usted? Yo hablo español. Bueno, ese es un dialecto. O sea, en el griego es un dialecto. Pero cuando la Biblia se refiere a algo que no es de esta tierra, que no tiene que ver con los dialectos de esta tierra, ocupa la palabra glosa. ¿Está conmigo esta noche? Ok. Mire, fíjese esto. El Señor Jesús lo dijo. Porque escuchen, hay personas que me han dicho, muéstrame en la Biblia donde dice que Jesús habló lenguas. No dice. No dice. Un hermano vino y me dijo, encontré, ¿dónde? Aquí cuando dijo lama, lama, sabactani, esas son lenguas. No, esas no eran lenguas. Eso que habló el Señor fue dialecto, o sea, fue una lengua humana. ¿Cuál fue la lengua humana? La lengua original que él hablaba, que era el arameo. Esa es la lengua de él. Entonces los traductores de nuestra Biblia lo dejaron en el lenguaje original y ahí a la misma vez le traducen y que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, estando en esta tierra, en Marcos 16, 17, él no habló lengua. Y le voy a decir por qué. Él tampoco abrió iglesias. ¿Por qué razón Jesús no abrió iglesias? Porque eso le iba a tocar a los discípulos. No le iba a tocar a él. Él solo vino a anunciar el reino, a establecer el reino y a establecer a los embajadores del reino, y luego se fue. El siguiente trabajo le iba a tocar, escúchame, a los que iban a continuar trabajando en el reino. Recuerde, él cuando estuvo en esta tierra era 100% humano, 100% Dios también. Entonces él, escúchame bien, fue lleno de poder del Espíritu Santo. Pero nosotros no estamos al mismo nivel del Señor. Nosotros sí vamos a necesitar el poder. Entonces por eso él no tuvo esa evidencia. O sea, la Biblia por el momento no nos dice. Si pasó, no lo sabemos, pero no lo dice exactamente. Pero yo tengo la convicción de que nosotros sí la necesitamos. Él lo dijo, Marcos capítulo 16, versículo 17, el Señor dijo esto. Y estas señales, escuchen, y estas señales, está diciendo, son señales. Una señal, semáforo, rojo, sin que tenga una palabra ahí, usted sabe que rojo significa más rápido, correr más rápido, ¿verdad? No, ¿verdad? Si verde, ¿qué le dice? Pase. Amarillo, pase si puede. Si no, deténgase. Esa es una señal. Entonces dijo, estas señales, esto va a hablar y les va a mostrar que yo estoy con ustedes. Miren lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, y dice, hablarán nuevas lenguas. No está diciendo, si usted busca en griego, no dice hablarán dialecto. Yo creo que el Señor tiene poder
de hacer que una persona que va a las misiones y no puede hablar ese lenguaje, lo puede comenzar a hablar. Yo sé, Dios es poderoso para hacerlo. Pero aquí el Señor está diciendo señales, escuchen, echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas, hablar glosas, dice. Y yo quiero decirle, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ministrar a una persona endemoniada? Algunos. Quiérase Dios que en los próximos 2 años todos levanten la mano y el pastor, como a 3 ministré ya. Pero recibiréis poder, dijo el Señor. Y ese poder no solamente es para el pastor, es para todo, es para mí, para usted, para mí, para usted, para mí, para usted. Para todos es el poder. Entonces no tenemos que tener miedo con respecto a eso, sino que claramente, fíjese cómo dice, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Algo que yo he hecho cuando estoy ministrando personas así, hablarles en lenguas. No hay cosa más terrible que el endemoniado no se porte que cuando usted le está hablando en lenguas. Para esa persona es como que usted la está torturando. Escucho al espíritu que está ahí. Es algo que el Señor está diciendo. Eso es una señal del poder que yo voy a establecer en ustedes. Por eso es que mire, hoy en día quizás, y a veces pasa, puede entrar algún brujo, puede entrar alguna bruja y puede venir a hacernos males. ¿Pero por qué? Porque la iglesia ha perdido el discernimiento espiritual. Pero cuando la iglesia tiene el poder de Dios y tiene estos dones de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, escúcheme bien, el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa, otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hechos 10:44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas, glosa, y que magnificaban a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando no en unas lenguas humanas para magnificar a Dios. ¿Qué quiere decir magnificar a Dios? Quiere decirle alabarle, quiere decir adorarle, quiere decir hacer grande el nombre de Dios a través de la proclamación de mi boca. ¿Cómo lo hacían? Con lenguas. Porque hay muchos creyentes malcriados que todavía dicen palabras soeces, sucias, su boca todavía parece de toilet. ¿Sabe por qué? Porque no la han santificado todavía. Pocos amenes se oyen, pero es la verdad. Pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando usted santifica su boca? Cuando usted comience a poner que su boca, usted comience a ponerle esas lenguas de allá, de arriba, su boca va a ser santificada por el poder de Dios. ¿Qué más dice? Y habiéndole, Hechos 19:6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, otra vez, glosa, y profetizaban. Glosa y profetizaban. 1 Corintios 13:1, y si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿escuchó? Lenguas humanas, está poniendo las dos, está poniendo dialectos, y las lenguas angelicales, las glosas, las está poniendo, y si no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La pregunta que yo tengo para usted es la siguiente: ¿el hablar lenguas es algo que solo debe pasar simplemente con la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo? ¿O debemos continuar haciéndolo constantemente en nuestra vida cristiana? ¿Sí, no o por qué tenemos que hacerlo? Y lo quiero contestar, y para eso hoy le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Corintios 14, porque dije hace un momento atrás que si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Usted me dice, amén, yo lo he recibido. Ok, hermano, usted ha tenido la evidencia inicial, escúcheme esto, usted ha tenido la evidencia inicial de hablar otras lenguas. Y usted me dice, sí, gloria a Dios por eso. Y usted me dice, no, entonces hermano, tiene que experimentarlo en su vida. Aló.
Porque recuerden, tenemos esta iglesia, vuelvo al inicio otra vez, esta iglesia fue establecido bajo esa tendencia. Queremos establecer una iglesia pentecostal. Una iglesia que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ese es, como dicen, nuestro génesis, nuestro principio como iglesia. Entonces, si lo hemos perdido, hermano, entonces, ¿qué pasó? O sea, la gran pregunta, sí, hay que recuperarlo, pero ¿por qué lo hemos perdido? ¿Por qué se fue? ¿Falta de información? ¿Falta de practicarlo? ¿Fe? ¿Vergüenza? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Este día yo solo voy a aclararle esto, hermano, y quiero que esta noche usted vaya con algo nuevo dentro de usted. 1 Corintios 14. Mire los principios que nos transmite este pasaje bíblico. No Morris Velázquez. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, apunte, subráyelo y vuélvalo a leer, vuélvalo a escuchar para que se le quede en su corazón. Mire que nos enseña 1 Corintios 14. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, que era una iglesia pero bien pentecostal, bien metido en todo esto. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 les está hablando de todos los dones del Espíritu Santo que hay. Pero antes de seguir hablando de más cosas espirituales, él hace como una pausa y en el capítulo 13 les habla del amor, el pasaje del amor. Porque le dice, todo esto que le estoy hablando, si no tienen amor, de nada sirve. Después que expliqué lo del amor, viene el capítulo 14. Y en el capítulo 14 parecería que había una confusión entre dos tipos de dones. O sea, el primero era el don de las lenguas y el segundo era el don de la profecía. Y sabe que esto camina y trabaja unido bajo ciertos principios que vamos a aprender este día. Lo primero que él comunica, si usted se va hasta el versículo 4 para que avancemos más, dice: el que habla en lengua extraña o glosa, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Me escuchó? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Cuando tú hablas lenguas, tú te edificas a ti mismo. ¿Qué quiere decir la palabra edificar? Edificar quiere decir que, por ejemplo, usted voy a edificar una casa, voy a edificar un muro, usted va poniendo material hasta que levanta aquel muro. Edificar la vida de uno es poner principios que levantan tu vida y te hacen caminar rectamente y correctamente. Dice, el que habla lenguas edifica su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo número 5, dice el apóstol Pablo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Me escuchó? En glosos. Yo quisiera que todos hablases en glosos. Vuelvo a repetir. Cuando el pueblo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo y comienza a soltar ese lenguaje espiritual, hermano, algo poderoso comienza a pasar dentro de la iglesia. Se desata el poder de Dios de una manera tan grande que no hay poder del enemigo que resista lo que uno está desatando a través de lo que está diciendo. Las palabras tienen poder y nosotros ocupamos el lenguaje de este mundo. Ahora, ¿cuánto más cuando ocupamos el lenguaje de Dios? Oh, bendito sea el nombre de Dios. El versículo número 5 dice: yo quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lenguas, este es un don especial, este es un regalo especial que va más allá, escúcheme bien, que el simplemente hablar lenguas. El don de lenguas, la palabra don en el griego es carismata. Carisma es un que quiere decir en nuestro español un regalo, los regalos del Espíritu Santo. El regalo del don de lenguas de ese nivel sirve para poder profetizar. Pastor, ¿cómo? Cuando yo todavía vine a Australia en los años 90, estuve en algunas iglesias que pasaba de esta manera. En el momento que estaba adorando al Señor, como estos momentos que hoy tenemos, alguien comenzaba a hablar en lenguas fuerte. Y cuando eso pasaba, alguien sabía, oh, aquí viene la palabra de Dios para nosotros.
Porque automáticamente cuando terminaba la persona, inmediatamente venía otra y dice, el Señor ha dicho, o el Señor acaba de decir que tal y tal y tal y tal cosa. Así era el modelo, por lo menos en los años 90. Y pasaba en muchos lugares, pasaba muchas veces, había un orden que de repente alguien hablaba lenguas por allá, bla, 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 boom, alguien por aquí, el Señor dice tal y tal, tal cosa, terminaba, comenzaba otro por allá, tararara, hablando en lenguas, el Señor dice que tal y tal, tal, tal cosa. Fíjese de que a veces habían mensajes, a veces dice, mire, la palabra profetizar, voy a salir un poquito, no indica predecir los eventos del futuro. Eso no significa profetizar. La palabra profetizar tiene dos raíces, pro, y la otra es P-E-M-I-S, pro-P-mis. ¿Qué quiere decir? Hablar en nombre de. Cuando hablamos de palabra profecía de parte de Dios, quiere decir hablar en nombre de Dios. Un mensaje de parte de Dios es una profecía. Cuando alguien te predica la palabra de Dios desde aquí, te está profetizando. Amén. Pero muchas veces, escúchame bien, en los mismos dones de 1 Corintios 12 se habla del palabra de ciencia. Palabra de ciencia es el conocimiento que solo Dios conoce. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas solamente están en el conocimiento de Dios. Entonces cuando tú profetizas, Dios te da como un poquito de eso para que tú puedas decir, y mire, dice el Señor de que aquí en este lugar hay personas haciendo y cometiendo esto, y por lo tanto el Señor no derramará su bendición hasta que se arrepientan. Después otra persona dice el Señor que aquí hay una persona que ha venido desesperada buscando una solución porque este día quería quitarse la vida cuando salga de la iglesia y ha dicho, esta es mi última oportunidad. Y de repente sale la persona, yo soy. Wow. Y ¿cómo sabía? Hermanos, pero muchas veces había un lenguaje, había una palabra en lenguas, en fuerte voz, venía la interpretación y ya se decía la profecía. Así trabajaba, pero no se mira más, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Versículo 13 y versículo 14. Por lo cual el que habla en lengua extraña o glosa, pide en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿De qué se está tratando? Si yo voy a proclamar lenguas en fuerte voz en la iglesia, tiene que ser con el propósito de que hay un intérprete o la misma persona, Dios le da el don de poder interpretar lo que acaba de hablar. Pero ¿por qué de esa manera y no de una manera directa? Porque más adelante lo vamos a ver aquí, que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos bíblicos que las lenguas son por señal para los incrédulos y la profecía es por señal para los creyentes. Dirá, pero ¿cómo? Porque de esa manera, usted dirá, pero ¿cómo es esto? Que está hablando algo que yo no puedo entender, ¿a qué lo está interpretando y me está revelando los secretos de mi vida? Wow, tiene que haber algo extraordinario aquí en este lugar. Así es la forma como trabajó en aquella época. Versículo 13 y 14 ya lo leímos. Entonces, ¿qué quiere decir de lo contrario? De lo contrario, si no hay interpretación, no tengo por qué estarlo gritando, estarlo diciendo fuertemente, porque si nadie lo va a interpretar, no lo tengo que hacer de esa manera. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo admite, yo hablo más glosos que todos vosotros. Ser un hombre que él constantemente, no solamente en el bautismo del Espíritu Santo lo utilizó, sino que constantemente en su vida utilizaba el glosos. Constantemente en su vida utilizó lo que dijo en 1 Corintios 13, lenguaje de los ángeles. Porque en el cielo se habla una lengua, lamentablemente no va a ser español. Amén. Y esa es la lengua con la que hablamos con Dios. Amén. Versículo número 22.
Versículo número 22, lo estoy leyendo así para que adelantemos más rápidamente. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahí está lo que le dije. Las lenguas son señal ¿a quiénes? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Versículo 28 dice, y si no hay intérprete, caiga en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se te impide en la iglesia hablar en lenguas? No. Tú puedes hablar lenguas mientras estás ahí en el asiento. Tú puedes estar adorando al Señor en lenguas. Pero lo que pasa es que de verdad, así, de mi corazón, hay muchos que creemos que esto es locura. Y por eso no lo hacemos, porque si lo creyéramos, hermanos, lo practicáramos más. Está aquí esta noche. El problema es que no lo creemos, no estamos seguros de eso, entonces por eso es que no lo estamos haciendo. Ahora, recuerde, el principio que pone aquí en todo este capítulo es que todo tiene que hacerse en orden. El último versículo, el versículo 40. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Porque la iglesia no es para venir a hacer cosas raras como que estamos hechizados o embrujados. La iglesia no es para eso. Pero sí, la iglesia es para desatar el poder de Dios sobre la congregación. Ahora, ¿cómo lo contribuimos nosotros? Al nosotros practicar esto que se ha perdido. Por ejemplo, en el versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Me escuchó? Y no impidáis el hablar lenguas. ¿Qué ha pasado, hermanos, con ese lenguaje del Espíritu Santo? Yo de una manera rapidita le he demostrado que es bíblico. No es algo que quedó allá. Ahora, le vuelvo a insistir en esto. Nuestra tendencia, hermano, nuestra tendencia como iglesia, una iglesia pentecostal. Una iglesia que cree en esto, que podemos poner manos sobre los enfermos. Una iglesia que todavía creemos que los 5 ministerios todavía están activos, apóstoles, aquellas personas que el Señor las está usando para ir a diferentes lugares y comenzar a abrir obras, no los que se quedan en una iglesia y después dicen, no, ya no quiero ser pastor, muy chiquito ese título, hoy quiero ser apóstol. Y son los famosos apóstoles que hoy uno conoce. No estoy hablando de eso, son las personas que Dios ocupa para ir a ver brecha a otras partes del mundo, muy parecido a lo que hacen los misioneros. Esos son los apóstoles, y Dios a los apóstoles ha dado muchas unciones, muchos dones diferentes para que puedan, porque hermano, abrir obra uno solito no es fácil. Todavía creemos en los profetas, todavía creemos que la profecía, Dios todavía habla en nuestra época y que tiene hombres y mujeres que Dios ha separado para hablar palabra de verdad. También sabemos que hay mentirosos, hay falsos profetas, pero por eso la iglesia necesita llenarse del bautismo del Espíritu Santo para saber cuándo es que hay un falso profeta y cuándo alguien te está diciendo una palabra profética de verdad. Porque yo le quiero decir algo, la Biblia dice que examinemos la profecía. Y yo le voy a dar un principio, perdone, no es el título del mensaje de la profecía, pero eso es algo que le va a pasar a usted. Un profeta, escuchen, no te tiene que indicar qué es lo que tienes que hacer. Un profeta lo que tiene que hacer es corroborar lo que Dios ya te puso en el corazón. Amén. O sea, Dios te va a estar hablando en cosas en tu vida, la palabra te va a estar hablando, tú vas a tener cosas aquí en el corazón que Dios va a estar tratando contigo. Entonces viene el profeta y comienza a hablar, wow, eso es revelación. Me quitó el manto, me quitó el pañuelo, ahora yo puedo ver. Entonces si alguien me dice, mira, dice el Señor que esos zapatos no me gustan, cámbiatelos. Vaya, amén, gracias. Examinadlo todo, dice. Amén, examinadlo todo. No por eso quiero decir que no hay que profetizar, hermano. Escuchen, no todo mundo es profeta. Dios te puede dar una palabra profética, sí. Y cuando Dios te da una palabra profética con toda humildad, usted no tiene, si Dios me da una palabra profética para mi hermano Sotero, no tengo que decirle, présteme el micrófono, hermano Sotero, así dice el Señor. Desde aquí adelante, el púlpito no es para esto. Si yo tengo una palabra para él, yo me voy a acercar al hermano, yo le traigo esta palabra. Mire, yo siento que es del Señor, yo se la dejo a usted.
Hermano Sotero dice, amén, gracias hermano. La lleva, la toma en su corazón y espera en el tiempo a ver si se cumple o no se cumple. Si se cumplió, va a decir un día, va a testificar, verdaderamente el Señor me habló. Y si no se cumplió, bueno, ese profeta es falso. Amén. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto, hermanos, es de que el Señor, como evidencia inicial, nos va a dar ese don de lenguas. Pero recuerde, evidencia inicial. ¿Qué es lo que entendimos aquí? ¿Lo puedo seguir usando? Sí, lo puedo seguir usando. ¿Por qué razón? Porque dice que la persona que lo hace está hablando misterios con Dios. Ese mensaje, pero ni lo que usted habla a través de las lenguas, el diablo ni tan siquiera lo puede entender. Por eso usted puede hablar, conectarse directamente con Dios, en la línea directa completamente con Dios. Tenemos que practicarlos, hermanos. Tenemos que practicarlo. La próxima vez vamos a hablar de cuáles son las otras cosas. ¿Por qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Pero le voy a pedir que se ponga de pie. Por favor, póngase de pie. Nos vamos, póngase de pie. ¿Cuántos alaban al Señor este día? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes ya tuvieron alguna vez esa evidencia de hablar otras lenguas? No se avergüence, que no le dé vergüenza. Diga, amén, hermano. Es un privilegio. Pero yo quisiera que toda la congregación lo practicara. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, cualquier día es el día para recibir. ¿Cómo se recibe, hermano? ¿Cómo se recibe? Hay que tener deseos. Amén. Es un fuego aquí. Como contaba el hermano Moody, había algo del interés. Decía, Señor, si no me llenas, me muero. Yo no podía estar de pie aquí si no fuera por ese bautismo. Porque el bautismo me invistió de poder. Amén. Exactamente así lo recibí yo en mi casa. ¿Por qué no lo vamos a recibir nosotros, hermanos? Si el Señor dice, hay una parte donde dice, si vosotros, dice, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano? Cuando usted quiere recibir esto, usted solo levanta tus manos y adora a Dios. Puede estar hasta en tu casa, en la iglesia, mientras estamos adorando. Mire, hay momentos en la adoración que usted se tiene que desconectar de lo que ellos están haciendo. Y esos momentos usted puede comenzar, Señor, aquí estoy, Padre. Usted comienza a adorarle, aleluya, 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 aleluya. Y mientras le adoras, así como pasó en la casa de Cornelio, que dice que hablaron lenguas y magnificaban a Dios. ¿Qué habló? Se cambió. En otras palabras, Cornelio era un romano. Cornelio era romano. El lenguaje original de Cornelio era latín. El apóstol Pedro creo que conocía el latín porque él era un hombre de negocios y tenía que estar haciendo transacciones todos los días ahí. De repente el latín se le transformó en una glosa. Así es nosotros. Usted puede estar adorando al Señor, aleluya, 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 aleluya. De repente el español se transforma en una glosa. Y vas a sentir, le aseguro, 100% garantizado, vas a sentir que cuando estás adorando al Señor en glosa o estás orando en glosa, vas a sentir un poder sobrenatural sobre tu cuerpo. Le aseguro, si los domingos o cada vez que nos reunimos lo practicamos más, este lugar va a arder. Va a arder y pronto vamos a comenzar a ver palabra profética. Vamos a restaurar lo que perdimos. Dios quiere hablarle a su pueblo.